Voy a invitar a que ahí en su lugar, por favor, abra la escritura en segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y yo le puse por título a esta meditación de la palabra a la manera de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 1 y vamos a estar gravitando, vamos a estar considerando todo este capítulo hasta el versículo 30. Vamos a ir desglosando algunos principios, algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes en este día. Pasadas estas cosas, dice la Escritura, la palabra del Señor, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una grande multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Situaciones, amado hermano y amigo, adversas todos vamos a tener, eso lo sabemos, y si no lo sabemos, pues creo que nos damos cuenta de ello, ¿verdad? Simplemente por lo que estamos atravesando en estos tiempos. De eso no cabe duda, todos vamos a tener situaciones adversas en nuestra vida. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y qué? Pues es algo que cada uno de nosotros tendrá que hacer frente en su debido momento. Josafat y el reino de Judá tuvieron una adversidad a la que hacer frente, como acabamos de leer en estos versículos. Una gran multitud se presentó para hacerle guerra, el pueblo de los amonitas y de los moabitas. Y a veces ante la adversidad, igual que con Josafat, él tuvo un sentimiento, un estado de ánimo que fue el temor. Usted ve ahí en el versículo 3 que él tuvo temor, y bueno, eso hasta cierto punto es natural y lógico, se entiende cuando viene una situación inesperada, una situación que no teníamos considerada. A veces el temor invade nuestro corazón. Y yo le pregunto a usted, ¿qué sentimiento le abraza cuando viene la adversidad en su vida? En esta semana tuvimos alguna situación familiar que yo le doy gracias a Dios que me permitió mantener pues, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y a pesar de la circunstancia pudimos salir adelante de esta circunstancia familiar, pero pues siempre uno no sabe cómo va a reaccionar ante una situación que se presenta en nuestras vidas. Y ante la adversidad, ¿qué hacemos más allá del sentimiento inicial? ¿A dónde volvemos nuestro rostro? Josafat, como usted puede mirar en el versículo 3, humilló su rostro para consultar a Jehová. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿A dónde volvemos nuestro rostro? ¿Nos humillamos? ¿Solicitamos el socorro del Señor? ¿O nos ponemos a reclamarle al Señor? ¿Nos ponemos a pelear con el Señor? ¿Nos desesperamos, nos angustiamos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde volvemos nuestro rostro? ¿Volvemos nuestro rostro a lo mejor a nuestra cuenta de banco? ¿Volvemos nuestro rostro? ¿A dónde volvemos nuestra cara? Josafat, dice la Escritura, que él humilló su rostro para consultar a Jehová. Le decía que a veces nosotros, en lugar de volver nuestro rostro al Señor, lo que hacemos es reclamarle: Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué a mí? Y dice Job en el capítulo 40, versículo 2 al 4, dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Versículo 3 de Job 40, versículo 3, le repito, dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. No es sabiduría, no es sabio contender con el Omnipotente, no es sabio pelear con Él, no es sabio reclamarle, no es sabio, ¿verdad? Reclamarle, como le repito, no es sabio disputar contra Él. Josafat, en lugar de hacer eso, lo que hizo fue humillar su rostro para consultar, dice el versículo 3,
a Jehová. Y otra cosa que hizo fue pregonar ayuno en medio del pueblo, para volverse al Señor en oración, un clamor delante de Él. Una vida de oración, lo hemos escuchado una y otra vez, es algo que cada uno debe cultivar. La vida de oración es esencial para nutrirnos, estar fuertes y permanecer firmes cuando se presente la adversidad. Muchos de nosotros, cuando viene la adversidad por causa de no cultivar una vida de oración, nos vemos debilitados. El Señor le decía a sus discípulos: velad en todo tiempo, orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. El Señor les dice esto a sus discípulos en el contexto en el que ellos le estaban preguntando cuándo iba a venir la destrucción del templo y cuándo iba a venir Él por segunda ocasión. Y el Señor, dentro de todo lo que Él les decía, hablando de las señales que iban a ocurrir, enfatizaba este aspecto: velad en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cómo va Dios a librarnos de la adversidad? ¿Cómo vamos a salir adelante de la adversidad? Es algo que no sabemos. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La adversidad para un cristiano, digamos que como nos enseña la Escritura, pues no debería de tomarnos hasta cierto punto desprevenidos, porque si vivimos una vida cultivando nuestra comunión con Él, orando, leyendo su palabra, practicando una vida de adoración y alabanza a Él, pues no debería de sorprendernos, pero a veces de todos modos, aún con todas esas cosas, puede llegar a sorprendernos. Sin embargo, el Señor nos anima a permanecer alertas, a velar y en oración. La oración no es algo que solamente hay que practicar cuando se presentan las adversidades. Generalmente algunos de nosotros, solamente cuando viene la adversidad, pues nos volvemos nuestro rostro a Dios, pero mientras todas las cosas marchan miel sobre hojuelas o todo es color de rosa, pues no lo buscamos. Pero también es importante orar y buscarle, aun cuando no pasemos por adversidades y también cuando pasamos por las adversidades. No tenemos que tener la oración como un equipo de emergencia que solamente la usamos cuando se presenta un siniestro. A ver, allá en las oficinas, en los lugares públicos, pues tienen lugares donde están los extinguidores, donde están las mangueras para apagar incendios, están ahí en un lugar especial, bien señalizados, y solamente se espera utilizar cuando hay una emergencia. Pero la oración no debería de ser algo que debiera estar así enmarcado en un lugar solamente esperando para cuando ocurra una emergencia. Realmente la vida de oración debería ser algo continuo. Por eso, pues, por ejemplo, en la mañana, hace rato estuvimos orando. En la oración de Josafat se destacan algunos puntos semejantes a los que nuestro Maestro, nuestro Señor, les enseñaba a sus discípulos en el llamado Padre Nuestro, y que haríamos bien en tener presentes. Fíjese, vamos a ir leyendo cómo fue que Josafat se expresó delante del Señor, cómo fue su oración delante del Señor. En primer lugar, Josafat en el versículo 6 del capítulo 20 le dice al Señor juntamente con el pueblo, y dijo, lea conmigo por favor el versículo 6, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Lo primero que está haciendo Josafat en esta oración es reconociendo la soberanía de Dios. Dios es soberano. Todo lo que acontece a la vida de un hijo de Dios, el Señor lo tiene bajo su potestad, bajo su dominio. Él es soberano, Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder y Josafat está reconociendo esto. ¿Se acuerda que el Padre Nuestro empieza diciendo, Padre Nuestro que estás? ¿Dónde? En los cielos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros en nuestras oraciones reconozcamos que Dios es soberano, que Él tiene todo el poder, toda la autoridad sobre nuestras vidas y sobre cualquier circunstancia que nos acontezca. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios tiene todo el poder para hacer las cosas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y de qué manera lo va a hacer? Ese es otro asunto. Pero Dios es soberano.
Dios tiene todo bajo su dominio. En esta semana, como le decía, pasamos alguna adversidad y pude ver cómo Dios, gracias a su misericordia y bondad, fue acomodando las cosas para que pudiéramos hacer frente a esta situación familiar y las cosas se fueron dando gracias por su misericordia y bondad y pudimos salir adelante de esta circunstancia. En medio de estos tiempos del COVID-19, esto pues, no es fácil. Ahora que estuvimos en esta situación, dice uno, caray, las cosas están muy, muy complicadas para la gente que no tiene a Dios, no tiene dónde agarrarse, no tiene dónde sostenerse, aún en medio de circunstancias como las que pasamos nosotros. A continuación, Josafat no solamente reconoce que Dios es soberano, que tiene la autoridad y el poder, hermano, eso es importante en nuestra oración, sino que él recuerda que Dios es un Dios de pactos. ¿Verdad? No me acuerdo si hace 8 días entonaba esta alabanza, pero recientemente entonamos esta alabanza. Yo por circunstancias familiares, repito, yo vi diferido ahora sí que el servicio y algunas cosas estuve ahí considerando y Josafat reconoce que Dios es un Dios de pactos, Él no se olvida de su pacto. Dice el versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Se acuerda del pacto que Dios hizo con Abraham? Entonces le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande, te voy a multiplicar y te voy a dar esta tierra y la van a heredar aquellos que desciendan de ti. Y Josafat está recordando este pacto que Dios hizo con Abraham y con su pueblo. Dios es un Dios que no se olvida de sus pactos. Así es que no dude cuando usted esté pasando por una adversidad, que Dios está presente, Él no está ahí callado. Parece que está callado, pero Dios está presente, Él está ahí para sostenernos, porque Él guarda su pacto. La cuestión, como ya hemos oído en otras veces, que cuando nos comparte nuestro hermano pastor amado, es nosotros estaremos guardando el pacto. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Pero Dios, por parte de Él siempre va a mantener su pacto con aquellos que conservan el pacto. Versículo 8, ¿qué más reconoció Josafat? Pues reconoció la presencia de Dios, que Dios no está ausente, Él está ahí. Dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Estaba hablando del templo de Salomón, ¿verdad? Y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué? Clamaremos a ti. Hermano, no hay más refugio, no hay una roca fuerte, no hay una torre más alta que nuestro Dios. No hay una roca más firme que Él. Y entonces cuando pasemos por tribulaciones, ¿qué nos invita el Señor a hacer? ¿A qué? A clamar a Él. Dice, y tú nos oirás y salvarás. Tú vas a escucharme, Señor. Tú vas a estar ahí presente. Tú vas a estar ahí atento para animarme, para consolarme, para fortalecerme, para darme gracia, para tranquilizarme, para mirar las cosas de una manera como tú quieres que las mire, para hacer frente a esta circunstancia. Señor, yo no voy a dudar de que tú me estás escuchando. Pareciera, a lo mejor yo en mis sentimientos parece que no lo escucho, pero Dios sí me está escuchando, porque es una promesa de Él. A ti clamaremos en nuestras tribulaciones y tú nos oirás y nos salvarás, ¿verdad? También Josafat, versículo 10, reconoció la bondad inmensa de nuestro hermoso Dios. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. ¿Por qué este versículo habla de la bondad de Dios? Yo nada más quiero recordarle, si usted no ha estudiado la palabra, le animo a que la estudie, pero Amón y los amonitas y los moabitas eran descendientes de Lot. Lot fue sobrino de Abraham. Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto y tuvieron que pasar por donde habitaban los amonitas y los moabitas, por cuanto eran sus parientes, Dios les dijo, no pasen por ahí, den la vuelta, no se enfrenten con ellos, porque Dios estaba mostrando su bondad para con los amonitas y los moabitas, que eran también de alguna manera familiares de los israelitas.
Por eso es que estaba mostrando Dios su bondad. Y estos hombres, en lugar de reconocer esta bondad para con Israel, que no pasó para destruirlos, porque Dios les había dicho al pueblo de Israel, cuando ustedes salgan de Egipto, ustedes van a pasar enfrente de naciones y van a hacer frente a naciones y van a pelear con ellas y van a destruirlas. Pero a los amonitas y los moabitas Dios les dijo, a estos no los toquen ni peleen contra ellos. Sin embargo, si usted se da cuenta, estos moabitas y amonitas mucho tiempo después, como estamos leyendo, no reconocieron esta bondad de Dios y le hicieron guerra a Israel y a Josafat. Por eso le digo que Josafat estaba reconociendo cómo Dios había sido bondadoso con ellos. A veces, hermanos, se nos olvidan las bondades de Dios. Nos olvidamos de que Él es nuestro Dios hermoso, santo, que nos ha llenado de bondad y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y eso es verdaderamente triste y lamentable. Otra cosa que reconoció Josafat es que somos posesión de Dios. Versículo 11 dice, he aquí ellos nos dan el pago viniéndonos a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Qué había prometido Dios a Abraham? Que les iba a dar esa tierra en posesión, ¿no? Y nosotros somos, dice la palabra de Dios, su especial tesoro. Somos un reino de reyes y sacerdotes. Somos su especial tesoro. Él tiene un propósito para nuestras vidas y seguramente las adversidades, hermano y amigo, si usted confía y pone su esperanza en el Señor, en el Dios de Israel, podrán ser usadas por nuestro Dios para tratar con algún aspecto de nuestra vida. Eso no cabe la menor duda. Dios va a usar todo lo que nosotros vivamos, experimentamos para nuestra bendición. Entonces es importante que nosotros reconozcamos esto. Josafat también reconoció su dependencia de Dios, versículo 12. Oh Dios nuestro, dice Josafat y el pueblo de Israel, de Judá, no los juzgarás tú, porque nosotros, fíjese el reconocimiento de nuestra dependencia hacia el Señor. Tenemos que aprender, hermano, a depender completa y absolutamente en Él. Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es una de las oraciones más así sublimes que va a encontrar en la Escritura y que nos debería nosotros inspirar a tener este corazón para con Dios siempre que pasemos por alguna circunstancia, decir, Señor, me humillo delante de ti, tú eres quien tiene todo el poder, la autoridad, tú me salvaste, tú me encontraste cuando estaba perdido, me rescataste, me limpiaste, me perdonaste, me cambiaste mi lamento en baile, me hiciste un hijo tuyo. Y Señor, ante esta adversidad, pues yo no sé qué hacer. No tengo la fuerza para hacer frente a ello. Y vuelvo a ti, mis ojos. Es lo único que podemos hacer cuando estamos ante la adversidad. Tenemos que reconocer que Dios es quien nos sustenta. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le va a hacer? Esa es otra historia. Tenemos que aprender a esperar en Él. Y yo le pregunto a hermano y amigo, ¿reconocemos nuestra insuficiencia y que solo su gracia nos puede sostener en medio de la adversidad? Pablo, orando al Señor ahí, decía lo siguiente en 2 Corintios, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esto era una adversidad para Pablo, era una situación física, algo que estaba experimentando en su cuerpo. Pero a través de esta adversidad, de esta situación adversa, Dios estaba tratando con Pablo para que él no sé qué, enalteciera. Le dio un aguijón, algo que estaba ahí constantemente recordándole que su dependencia estaba en el Señor. Pablo oró al Señor, dice, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces había orado al Señor y el Señor no es que no lo hubiera escuchado, el Señor lo había escuchado. Y el Señor le dijo a Pablo y me ha dicho,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amado, la adversidad nos hace ver lo vulnerable que somos, ¿verdad? De un día a otro, de unas horas a otras ya dejamos de estar en esta tierra. Tuve la gracia de todavía estar con mi papá una semana más o menos relativamente intensa, compartiendo con él su vida, orando, platicando algunas cosas, pero así en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Partió, ¿verdad? Y así es la vida, la vida llega así, las cosas. Cuando pasó esto con mi señor padre, me acordé de muchas predicaciones que estuvo compartiendo el hermano Daniel, ¿verdad? Así me empezaron a venir los temas de las predicaciones, ¿verdad? Me acordaba de la vida es así, ¿verdad? Si el hermano estaba viendo la predicación, pues me acordaba de tus palabras, hermano. La vida es así, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Palabras del Señor que empezó a venir a mi vida y me consolaban y me animaban, ¿verdad? Pero indudablemente la adversidad nos sirve para tratar con nosotros. En algún aspecto de nuestra vida Dios va a tratar con nosotros cuando nos encontramos ante la adversidad. Y me ha dicho, le decía el Señor a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Josafat dijo, Señor, no tenemos fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos yo no sé qué hacer, Señor, no sé cómo le vas a hacer, pero yo dependo de ti y espero en ti, ¿verdad? No sé de qué manera, pero tú lo vas a hacer. Por ejemplo, donde trabajo, pues hay varias familias que dependen de los ingresos que generemos como empresa. Y en estas circunstancias económicas de COVID, pues Dios ha ido moviendo cosas y seguimos por su gracia y misericordia teniendo el sustento para tener a tantas familias que dependen de lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Aún en nuestra propia casa, aunque somos dos, Dios ha mostrado su amor y misericordia y ha sobreabundado de una manera hermosa y grande. Yo sé que también en su vida, si usted espera y reconoce que de Dios viene toda dádiva y don perfecto, Dios hará algo en su vida, ¿verdad? Y decía Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, hermanos, ¿somos qué? Fuertes, ¿verdad? También lo que hizo Josafat fue reconocer, como decíamos, que la única solución ante la adversidad es Dios. Él es quien tiene la solución a la adversidad. Nosotros no sabemos nada de este asunto, por ejemplo, de este bicho y de todo lo que va a pasar a nivel económico, mundial, nacional, no sabemos qué va a pasar, pero Dios es nuestro Dios, que no nos deja ni nos desampara, amén. Como decía Josafat, nosotros, Señor, no tenemos fuerza contra tan grande multitud, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Y Dios respondió a la oración de Josafat y del pueblo. Él siempre responde, amado. Él siempre va a responder. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos. Y sobre todo, ¿qué va a responder? Tampoco a veces sabemos. No siempre, a veces la respuesta de Dios es la que esperamos. Pablo 3 veces oró y Dios le dijo, te voy a dejar eso para que no te enaltezcas. Así fue con Josafat, con Pablo. Tenemos que aprender a esperar en Dios, amado. Estar dispuestos a recibir la respuesta de Dios, cualquiera que ésta sea. No siempre va a ser la misma para todos. Dios tiene un trato especial para cada uno de nosotros. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Moisés clamó a Dios y le dijo, porque estaban entre el pueblo de Egipto y el mar que tenían que cruzar, recién habían salido, Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Esa fue la respuesta de Dios para Moisés y para el pueblo. Extiende tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar seco y se acabó. Esa fue la respuesta, ¿verdad?
En el caso de Josafat, Dios le está animando, ahorita como vamos a ver, de una manera detallada a través del profeta que Dios levantó. Le dijo, no temas, no te amedrentes, no te llenes de miedo, no desmayes, no pierdas la esperanza. Es algo que nosotros tenemos que tener presente siempre, hermano, no olvidarlo. Ya en alguna otra ocasión nuestro hermano Daniel compartió también de esto. No temas, dice Isaías 4:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En las Escrituras hay muchas referencias a no temer, tantas que se pueden tener una para cada día del año. Un ejemplo de ello es el Salmo 56. David se encontraba capturado por los filisteos. Él pareciera que empezaba a llenarse de temor, pero él cambió su sentimiento de temor y empezó a poner sus ojos en el Señor y Salvador y empezó a alabar a Dios y su palabra, y se dijo a sí mismo David en el Salmo 56, no temas. Él empezó a poner su confianza en el Señor. Dice, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Verdad? O sea, que lea ahí en su casa el Salmo 56. Dios es un Dios que nos anima a no llenarnos de temor. Fíjese, vamos a leer la respuesta que Dios le mandó a Josafat, versículo 14, de 2 de Crónicas 20. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermanos, si nosotros estamos en buenos términos con Dios, si estamos en paz para con Dios, pero es importante estar en paz para con Dios, es importante que nosotros conservemos nuestra paz para con Dios. Él va a pelear por nosotros. Él va a estar a favor de nosotros. ¿Qué temor estás enfrentando en este momento? ¿Qué adversidad estás enfrentando? ¿Qué amenaza o dificultad estás enfrentando en este momento? Yo hace 8 días, pues no sabía que al otro día pues ya iba a tener que despedir a mi viejo, ¿verdad? Y porque así de repente vienen las cosas, pero yo no sé qué estás enfrentando. Como David, como Josafat, podemos expresar, cuando tengo temor, cuando viene esta adversidad a mi vida, voy a confiar en el Señor. Voy a confiar en el Señor. Sigue diciendo el profeta Jaasiel a Josafat, sigue diciendo en el versículo 16, mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Fíjese que si usted estudia con atención esta palabra, se va a dar cuenta que Dios no les dijo que no hicieran nada exactamente eso. O sea, sí tenían que hacer algo. Dios les dijo, vayan y salgan a pelear, ¿verdad? Salgan a hacer frente a la guerra. Van a estar ahí de pie junto a ellos, enfrente de ellos, de los amonitas y de los amonitas, pero ustedes no van a hacer nada, pero sí tienen que salir a hacer frente. Hermanos, tenemos que hacer frente a la adversidad, pero no es, como dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es como Dios nos diga que vamos a hacer frente a esto. Dios les dijo, ustedes van a pararse delante de ellos y estad quietos. O sea, ellos ya sabían que numéricamente eran inferiores a los amonitas y los moabitas. Ellos sabían que no tenían la fuerza, ¿no? A lo mejor no tenían ni las armas ni toda la capacidad para hacer frente a ellos, pero Dios les dijo, ustedes vayan y párense enfrente de ellos, ¿verdad? Paraos. ¿Y qué les dijo? Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Imagínense estar delante de un pueblo grande, mayor en número, a lo mejor en capacidad. Así nos pasa en la vida, a lo mejor podemos ver que las cosas no nos rebasan, a lo mejor esa enfermedad te rebasa, esa pérdida de ingresos te rebasa,
ya no sabes ni por dónde, ¿verdad? No sabes ni cómo Dios va a hacer las cosas, pero Dios va a hacer las cosas. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esa era la orden. A lo mejor ellos esperaban que Dios les dijera, no, vamos a hacer esto, aquello. Pero Dios les dijo, salgan, párense enfrente de ellos y esténse quietos, esperando la salvación del Señor. Así que, hermano, cuando venga esa adversidad y venga a lo mejor de repente esa oscuridad a su vida, usted puede decirle a esas cosas, cuando tengo temor de eso, de lo que sea, voy a confiar en ti, Señor, porque tú eres mi fortaleza, mi amparo, mi escudo, mi torre fuerte. Y hermano, y si ahorita no tiene adversidades y no está pasando por temores, de todos modos ore, ¿verdad? Para que cuando vengan usted pueda estar firme, ¿verdad? Preparado su corazón para refugiarse en el Señor cuando venga la adversidad, porque la adversidad va a llegar tarde o temprano. Todos, hermanos, vamos a pasar por adversidad. No hay nadie de nosotros que no vaya a pasar por adversidad. Quisiera decir algo diferente, pero la Escritura nos enseña que no es así, ¿verdad? A la manera de Dios, Dios les dio instrucciones precisas acerca de lo que debían de hacer, las acabamos de leer. Usted y yo vamos a estar dispuestos a obedecer cuando Él nos indique el camino a seguir para hacer frente a la adversidad. Versículo 20, sigamos leyendo. Y cuando se levantaron por la mañana, ¿qué hicieron? Obedecieron, ¿verdad? Salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis, ¿qué? Prosperados. No estaba hablando de la prosperidad mal entendida, ¿verdad? Estaba hablando de cómo Dios iba a librarlos de esa circunstancia, de esa situación adversa a la que ellos estaban haciendo frente. Así es que, hermano, estaremos dispuestos a obedecer cuando Él nos indique el camino a seguir para hacer frente a la adversidad. A lo mejor tu economía ha menguado, pero Dios te sigue diciendo, probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos, ¿no? Hablando de los diezmos, de las ofrendas. A lo mejor seguimos recluidos en casa, pero Dios nos dice, alábame, bendice mi santo nombre, sigue permaneciendo firme y fiel a mí. Estaremos dispuestos a obedecer lo que Él nos indique para seguir adelante y hacer frente a esa adversidad. Josafat le dijo al pueblo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Josafat se inclinó, dice el versículo 18, si usted regresamos un poquito otra vez, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué hacemos, hermano, cuando Dios nos responde? ¿Qué hacemos ante la adversidad? También nos mantenemos en una actitud de adoración, de alabanza. ¿Sabe qué, hermano? Ahora que pasó esta circunstancia con mi padre, venían algunos cánticos. No le voy a decir que estaba brincando de júbilo, ¿verdad? Pero sí le cantaba al Señor cánticos, me acordaba de cantos y ahí estaba mientras podía hacerlo, cantando, alabando al Señor y el Señor reconociendo su grandeza y su misericordia, dándole gracias porque pues de alguna manera mi padre fue un instrumento de Dios para mi vida, pues por eso estoy aquí, ¿verdad? Y por muchas cosas que Dios usó a él para bendición de mi vida. Entonces, y recordaba esas cosas y yo le daba las gracias y le adoraba al Señor. Hermano, cuando hay adversidad, nosotros nos mantenemos en una actitud de adoración, de alabanza, de confianza en el Señor, volcando nuestro corazón, postrándonos delante de Él, reconociendo su grandeza y su majestad. Bueno, ¿cuál fue el resultado de esta circunstancia, hermano? Vamos a seguir leyendo. Versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Josafat lo que hizo, aparte de lo que Dios le dijo, que salieran preparados para hacer la guerra, aunque no iban a pelear, fíjese que usted podría decir, bueno, ¿para qué entonces me visto de guerra si a la final no voy a guerrear? Pues es que Dios así es, si Dios le dice que haga algo, usted hágalo, punto, ¿verdad? Y Dios pues va a tomar el control de lo demás, ¿verdad?
Y no solamente estaban preparados con los soldados y aquellos que tenían que pelear dispuestos para la batalla, sino que también estaban preparados para loar y bendecir el nombre del Señor, diciendo: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Hermano, no debemos de olvidarnos que su misericordia es para siempre. Es que no desmaye, no se desaliente su corazón. Dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, entonces Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Dios confundió a sus enemigos y pues no nos dice la Escritura cómo, pero Él los confundió. No sabemos cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer, hermano. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir y empezaron entre ellos a haber confusión y matarse y destruirse entre ellos, ¿verdad? Y cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Eso no nos detalla la Escritura, ¿verdad? Pero entre ellos empezaron a pelear. Y luego dice el versículo 24 que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dios confundió a sus enemigos, ¿verdad? El pavor del Señor cayó sobre los reinos de aquella tierra. Más adelante dice, y entonces Josafat y todo el pueblo descendieron para despojarlos de las riquezas que ellos tenían. Versículo 28. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y me llama la atención, y yo quisiera acabar con esta parte final, hermano. Siempre al final la historia, ¿verdad? A veces no la sabemos. Nosotros la sabemos cuando ya la leemos, ¿verdad? De nosotros, pues no sabemos la historia al final, ¿verdad? Pero si algo sí podemos intuir o saber de una manera anticipada, es que cuando nosotros confiamos en el Señor y Él sale a favor nuestro en medio de la guerra, en medio de la pelea, en medio de la adversidad, al final vamos a ver que Dios es glorificado, que el nombre del Señor es exaltado y al final vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice el versículo 30, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Y al final, en esta semana, después de lo que pasó con mi padre, pues ya uno puede experimentar, es algo que solamente cada quien lo experimenta, es algo que no podemos expresar con palabras, no podemos explicar con palabras, pero solamente cuando está uno en el meollo del asunto, en el momento de la adversidad y ve uno la salvación del Señor y cómo Dios obra y cómo Dios actúa, es uno y experimenta uno esa paz, es cuando uno puede decir, pues sí, esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos comprender cómo nos puede dar esa tranquilidad para, en el caso de nosotros, pues los trámites y aquello y lo otro y salir adelante ahora sí que de un sepelio en tiempos de COVID, hermanos, algo, está tremenda la cosa, ¿verdad? Está tremenda la cosa, no tengo por qué entrar en detalles, porque ni al caso, ¿verdad? Pero uno puede ver aún ahí en medio de esa circunstancia cómo Dios nos llena de su paz y Él mueve cosas y ya uno sale adelante de las circunstancias. Entonces seguramente Dios, hermano, en su caso, yo recapitulando, Dios le escucha, Dios está atento a su clamor. Dios es un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios santo, un Dios justo que va a estar ahí al pendiente de usted, que le va a indicar el camino que debe de seguir y que cuando se le indique usted, pues, hágale caso. Entre otras cosas, no se llene de temor ni angustia, ni pierda la confianza en el Señor. Él va a estar a su favor. Y adórele, alábele. No importa que a lo mejor en su alma usted no tenga, entre comillas, el ánimo, usted alábele, adórele, exalte su santo nombre. Y al final usted va, como Josafat y el pueblo de Judá, ver la salvación del Señor, ver la respuesta de Dios. Él va a hacer las cosas que sean para bien, para usted, para su familia, para su ser querido. Y al final usted va a poder experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si usted que escucha esto
aún no ha puesto su confianza en Él, no le ha dicho a Dios, yo le decía a mi papá, pues usted póngase ahí a cuentas con Dios, clame a Él y usted platique con Él y pídale perdón. Usted, pues ahora sí que el asunto es personal. Y así es, hermano, el asunto es personal. Las adversidades las vamos a enfrentar de manera personal, a lo mejor familiar, pero al final de cuentas son personales, ¿no? Y si usted no ha hecho pacto con Dios, hoy es tiempo de hacer pacto con Dios. Yo le invito a que oremos y le pidamos a nuestro Dios que Él nos ayude en medio de la adversidad, a mantener nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, a que nuestra boca se llene de gratitud y reconocimiento de su gran bondad y de su gran misericordia. Querido Dios, nosotros reconocemos, igual que Josafat, que la adversidad nos rebasa, que las circunstancias pueden estar rebasando nuestra capacidad humana, nuestra capacidad económica tal vez, nuestras fuerzas físicas. No sé, Señor, reconocemos y nos humillamos delante de ti, que solamente en ti está la respuesta, que solamente tú sabes la solución para lo que estamos atravesando. Y que también reconocemos que tú nos animas, Señor, a no llenarnos de temor, ni de angustia, ni de vicisitudes de nuestro corazón. Aprender a no temer, sino confiar en ti, Señor. Pon delante de ti a tu pueblo, a cada uno de nosotros. En medio de estas circunstancias, Señor, todavía falta un largo trecho aún en medio de estas adversidades mundiales y nacionales que estamos experimentando por causa de esta circunstancia. Aún en medio de esta circunstancia mundial y nacional, aún tenemos nuestras propias circunstancias, a lo mejor laborales, familiares, de salud, familiares. Que nosotros no nos llenemos de temor, por el contrario, Señor, humillemos nuestro rostro delante de ti y clamemos a ti. Clama a mí, dices tú, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que no conoces, Señor. Y cuando recibamos de ti la respuesta, podamos hayas en nosotros gente obediente, dispuesta a hacer lo que tú nos indiques, a seguir las directrices que tú nos indiques, sea cualquiera que sea esta respuesta. Gracias, Señor, por tu gran bondad y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús.